Hola a todos, bienvenidos al quinto y último video del capítulo 2, propiedades no ideales de los amplificadores operacionales. El resumen del video de hoy es el siguiente. Vamos a ver ganancia finita y el efecto del ancho de banda de los amplificadores operacionales en su respuesta en circuito abierto y en circuito cerrado. Vamos a ver operación de los amplificadores operacionales a gran señal, en particular la saturación del voltaje de salida, la rapidez de respuesta a la salida y el ancho de banda a plena potencia. Y finalmente vamos a ver imperfecciones en DC, ¿ya? Los llamados voltajes de offset, corrientes de vías y corrientes de offset de los amplificadores operacionales. Entonces, como se vio anteriormente, la ganancia de lazo abierto de un amplificador operacional es finita, ¿ya? Además de esto, la ganancia disminuye a medida que aumenta la frecuencia, como se ve en esta figura, ¿ya? O sea que nosotros habíamos visto que la ganancia de lazo abierto es muy grande del amplificador operacional, pero no habíamos mencionado aún de que tiene una frecuencia de corte, ¿ya? Una frecuencia de corte que es relativamente baja, en este caso son 10 Hz, ¿ya? Ahí tenemos la frecuencia de corte, el sistema se comporta como un filtro pasabajos, perdón, de primer orden, ¿ya? Como es de primer orden, entonces tenemos los 20 decibeles por década, entonces a partir de los 10 Hz. Y aquí entonces entre los 10 Hz y los 0 Hz tenemos la ganancia del lazo abierto del amplificador operacional. Entonces la función de transferencia a lazo abierto, como habíamos dicho, es la ganancia de lazo abierto y sobre, entonces 1 sobre J omega sobre la frecuencia de corte omega B, ¿ya? Omega B, aquí aparece FB, pero omega B en radianes y F es en Hertz entonces, ¿ya? Y podemos observar entonces que a medida que la frecuencia aumenta, ¿ya? Acá, el denominador entonces aumenta, por lo tanto toda la función disminuye. Por eso entonces que tenemos esta función. Entonces para omegas mucho mayores que la frecuencia de corte vamos a tener esta función, esta línea recta que va disminuyendo, ¿ya? Entonces aquí simplemente ordenamos los términos. El 1 desaparece porque es mucho menor que el término de acá, así que nos queda de esta forma. Ahora queremos encontrar la ganancia unitaria. La ganancia unitaria, bueno, en este caso como lo tenemos en escala logarítmica en decibeles, entonces sería los 0 decibeles. Queremos encontrar la frecuencia donde la ganancia es exactamente 1. Recordemos que estamos analizando o viendo el amplificador operacional a lazo abierto, ¿ya? Entonces simplemente igualamos, ¿ya? En esta función a de j omega, entonces lo igualamos a 1 y el término que tenemos entonces a la derecha sacamos la magnitud y eso entonces tiene que ser igual a 1. Entonces nos damos cuenta que ordenando los términos, si a, todo este término de acá es 1, el omega de abajo del denominador pasa entonces a multiplicar con el 1, nos queda que omega es igual entonces a sub 0 por omega de b, o la frecuencia de corte, ¿ya? Y esto vamos a definir, este nuevo término, como el ancho de banda de ganancia unitaria, ¿ya? Todo entonces la frecuencia que va desde 0 Hz hasta la frecuencia donde la ganancia es unitaria del amplificador operacional, se va a definir entonces como el ancho de banda de ganancia unitaria. Entonces podemos redefinir la función que tenemos acá arriba, no en función de la frecuencia de corte, sino que en función de la frecuencia de ganancia unitaria. Entonces, ordenamos los términos nuevamente y nos damos cuenta entonces que la función de transferencia nos queda de esta forma, como la frecuencia de ganancia unitaria sobre la frecuencia que estamos analizando para determinar cuál es la ganancia en ese punto en particular. Por ejemplo, bueno, si la frecuencia de ganancia unitaria en este caso son 1 MHz, entonces analizamos en 1 MHz, entonces tenemos 1 millón sobre 1 millón y nos va a dar 1, ¿ya? Bueno, y ahí vemos que la ganancia es unitaria. Y si hacemos una proporción, entonces, no sé, 500 kHz, vamos a ver entonces que tenemos la
mitad de atenuación, ¿ya? O mejor dicho, la ganancia va a ser el doble. Una cosa por ahí. En fin. Y bueno, la relación entre la frecuencia de corte, o sea, la frecuencia de ganancia unitaria, ¿cómo se llama? En radianes. Cuando analizamos la frecuencia en radianes, es la misma relación naturalmente que la frecuencia de ganancia unitaria en Hertz cuando analizamos con Hertz. Así que el factor 2pi aquí, bueno, se cancela naturalmente en los dos casos. Aquí hay un ejemplo entonces que dice así: un amplificador operacional internamente compensado. Bueno, los amplificadores operacionales tienen un condensador adentro como una forma de compensación, ¿ya? Que el fondo genera esta función de transferencia como la que vimos anteriormente. Entonces, dice, un amplificador operacional, bueno, de estas características, tiene una ganancia de C a circuito abierto de 10 elevado a 6 volt por volt, ya, o sea, 1.000.000 de veces. Y una ganancia de circuito alterno, ya, de CA o de AC, a circuito abierto de 40 decibeles a 10 kHz. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que en la figura que vimos anteriormente, entonces nos están dando un punto, que es que a 10 kHz ¿ya? Tenemos 40 decibeles de ganancia. Entonces con estos dos datos nos dicen cuál es el A sub 0, que es básicamente el término que tenemos acá arriba, y un punto entre medio, que es el que tenemos acá. Entonces nos dicen, estime su frecuencia de 3 decibeles, que es la frecuencia de corte, su frecuencia de ganancia unitaria, ¿ya? Que es el segundo tipo de frecuencia que analizamos, que se deriva de la primera, su producto ganancia y ancho de banda, ¿ya? Es un parámetro que viene en los amplificadores operacionales, que es el producto ganancia, que es simplemente la ganancia a lazo abierto, el A sub 0, y el ancho de banda es el ancho de banda de ganancia unitaria que vimos anteriormente. Se multiplican los dos y con eso se sabe un parámetro para comparar a amplificadores operacionales. Y finalmente su ganancia esperada a 1 kHz, o sea que finalmente una vez que tenemos la función de transferencia podamos determinar a 1 kHz cuál es la ganancia. Entonces tenemos la frecuencia de 3 decibeles, bueno, aquí está la función de transferencia como la vimos anteriormente. La sub 0 entonces es el millón de veces que vimos acá. Luego tenemos entonces que evaluar nuestra función de transferencia a la frecuencia que nos dan, a 10 kHz, ¿ya? 2pi por 10 kHz, es igual entonces a 40 decibeles, ¿ya? Entonces, básicamente 40 decibeles son 100 veces. Así que igualamos 100 veces igual a todo este término que está acá. Y la única incógnita entonces es el ancho de banda. Así que a un lado queda entonces el millón dividido en 100, nos queda 100.000 veces. Y finalmente multiplicamos hacia arriba, o sea, tiramos el denominador de esta función hacia el lado izquierdo. Y entonces solucionamos este lado de la ecuación y nos da entonces que esto se cumple cuando omega b, o sea la frecuencia de corte, es igual a 2pi radianes, ¿ya? Que 2pi, bueno, es 2 por 3, 6,3 en este caso. Y eso si lo pasamos a Hertz es igual a 1 Hertz, exactamente. ¿Ya? Así que la primera pregunta, ¿cuál es la frecuencia de corte de este sistema con ese ganancia de lazo abierto? Y con este punto de operación, ¿ya? Es igual a 1 Hz la frecuencia de corte. Luego la frecuencia de ganancia unitaria, entonces tenemos, como vimos anteriormente, que reemplazar. Tenemos la función original. Y para determinar la ganancia unitaria, entonces podemos, por un lado, por definición, igualarlo a 1, ¿ya? Y luego reemplazar. Y ahí entonces la frecuencia que nos da va a ser la de ganancia unitaria. Y eso nos da entonces que la frecuencia de ganancia unitaria es igual a 1 MHz. ¿Ya? 1 MHz en base a esta función que tenemos acá. Luego el producto ganancia ancho de banda, simplemente el ancho de banda de ganancia unitaria, que es 1 mega, o sea, 1.000.000 de veces quiero decir. Y esa es, perdón, la frecuencia de corte es la que ponemos acá. Esta es 1 Hz, ¿ya? Y la ganancia al lazo abierto, el A sub 0, esta es 1.000.000 de veces, ¿ya? El multiplicar ahí sí que nos da 1 MHz, que coincide con el valor de arriba.
y la ganancia a 1 kHz. Entonces ahora que tenemos ya los parámetros, podemos entonces simplemente reemplazar aquí en la función de transferencia. Tenemos el A sub 0, que es 1.000.000 de veces, 1 más J2pi 1 kilo, ya 1 kilo es lo que estamos evaluando, dividido en 2pi, y el 2pi es la frecuencia de corte. Y eso nos da entonces 60 decibeles o 1000 veces. Ya, otra forma de haberlo hecho más rápido este último punto es viendo de que, bueno, si a 10 kHz tenemos 40 decibeles, nosotros sabemos que la relación son 20 decibeles por década, entonces entre 10 kilos y 1 kilo tenemos una década, ¿ya? Así que como disminuye la frecuencia, aumenta la ganancia. ¿En cuánto? En 20 decibeles, así que hay que sumarle simplemente 20 decibeles a los 40 y nos debería dar los 60. ¿Ya? Entonces, pasamos al segundo punto, que es la respuesta en frecuencia, pero ahora circuito cerrado, ¿ya? Entonces analiza el efecto del ancho de banda del amplificador operacional sobre la ganancia de circuito cerrado en una configuración inversora, ¿ya? Vamos a tomar la configuración inversora como ejemplo. Entonces aquí tenemos la función de transferencia con la configuración inversora, recordamos el R2 partido por R1. Entonces ahora considerando la ganancia finita, así que todo este término de abajo es dividido en A, que es la ganancia finita del lazo abierto. Y ahora reemplazamos el A por un A de J omega, ¿ya? Como lo habíamos visto anteriormente, la función de A de la ganancia con respecto a la frecuencia, ya que no es constante, sino que ahora depende de la frecuencia. Y ahora entonces reordenamos un poco y nos da que la función de transferencia ya es un poco más compleja. Tiene una parte constante que es el 1, tiene otra parte constante que es 1 sobre A sub 0 multiplicado por todo este término. Y tiene una parte que es variable que depende de la frecuencia, aquí S, ¿ya? Donde omega t entonces es el ancho de banda de ganancia unitaria, ya no es la frecuencia de corte, sino que el de ganancia unitaria. Así que nos queda esta función. Luego de nuevo podemos simplificar cuando A sub 0 es mucho mayor que 1 más R2 partido por R1. Estamos diciendo que toda la parte de arriba es 1 más R2 partido por R1 y la parte de abajo, o sea, el denominador es A sub 0. Entonces cuando A sub 0 es mucho más grande significa que todo este término es mucho menor que 1. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se le suma 1 no aporta mucho, se puede eliminar todo este término de ahí. Así que nos queda más o menos que la función de transferencia es menos R2 partido por R1, ¿ya? Dividido en 1 más S partido todo esto por omega de t, que es la frecuencia de ganancia unitaria, dividido en 1 más R2 partido por R1. ¿Ya? Y esto tiene la figura de un sistema STC pasa abajo, ya es un filtro pasa abajo, tiene la misma fórmula, lo pueden revisar en los videos anteriores. Entonces la frecuencia de corte es el omega, ¿ya? Aquí dice 1 debería ser t, o sea la frecuencia de ganancia unitaria, dividido en 1 más R2 partido por R1. ¿Ya? Esa es la frecuencia de corte según estos términos que están acá abajo. Bueno, ahí tenemos el gráfico. Entonces, de esto podemos concluir que la frecuencia de corte, como podemos ver acá, es inversamente proporcional a la ganancia que tenemos acá abajo. Ya la ganancia se determina con el 1 más R2 partido por R1, ya, o R2 partido por R1 simplemente. Así que a medida que esto aumenta, la frecuencia de corte disminuye, o al revés, a medida que la frecuencia de corte aumenta, la ganancia disminuye. ¿Ya? Entonces veamos, aquí tenemos por ejemplo una ganancia de lazo cerrado, ¿ya? Determinado por 1 más R2 partido por R1, que nos da por ejemplo aquí entre 70, 80, supongamos 75 decibeles, ¿ya? Y eso me va a dar una cierta frecuencia de corte, ¿ya? Por ejemplo aquí cerquita del 10 elevado a 2, 100 Hz más o menos, ¿ya? Y luego de esta frecuencia de corte hacia abajo se comporta como un sistema de primer orden, ¿ya? Así que lo aplican los menos 20 decibeles por década. Si nos fijamos entonces, en realidad la curva del sistema lazo abierto coincide con la curva del sistema lazo cerrado después de la frecuencia de corte, ¿ya? Lo único que varía aquí es la ganancia del lazo cerrado, ¿ya? Que a medida que nosotros lo vamos disminuyendo, entonces este término va a ir disminuyendo. Ahora tenemos otra ganancia del lazo cerrado que es menor que la anterior, ¿ya? Alrededor de 50 decibeles. Y podemos observar entonces que ahora la frecuencia de corte se desplazó
más hacia las frecuencias altas, ya como dice la función acá. Por lo tanto, ahora el intersecto entre la función de transferencia de lazo abierto y la de lazo cerrado coinciden en este punto, que está más desplazado, como les decía, hacia la derecha en este caso, ¿ya? Pero de este punto en adelante la atenuación es la misma, 20 decibeles por década. Y otro ejemplo donde disminuimos aún más la ganancia de lazo cerrado, ya 20 decibeles, y podemos ver entonces que la frecuencia de corte está ahora mucho más alejada, ¿ya? Y esto es lo que sucede normalmente, así que en el fondo vamos a tener una frecuencia de corte, o sea, el sistema del amplificador operacional se va a comportar como un filtro pasa bajos, ¿ya? Con una frecuencia de corte que viene dado por la frecuencia de corte del lazo abierto del amplificador operacional. Pero a medida que nosotros aplicamos retroalimentación, o mejor dicho, a medida que vamos disminuyendo entonces la ganancia del lazo cerrado, entonces, bueno, tenemos que la frecuencia de corte se va desplazando cada vez más y la parte plana entonces corresponde a esa ganancia de lazo cerrado que estamos evaluando. Y de ahí en adelante entonces es la misma curva. Con la configuración no inversora, porque lo que analizamos era con la configuración inversora, es básicamente lo mismo, ¿ya? Lo único que cambia acá es que teníamos que en la configuración inversora era la ganancia menos R2 partido por R1, y en la no inversora es 1 más R2 partido por R1. En el nominador, el denominador entonces es básicamente la misma función, ¿ya? Si se fijan. Así que vale la misma regla, la frecuencia de corte también es la misma función. Ok, entonces ahora pasamos al segundo punto, que es la operación de los amplificadores operacionales a gran señal. Entonces los amplificadores operacionales reales tienen principalmente dos limitaciones, cuando la señal de salida es muy amplia, las cuales pueden generar distorsión no lineal, que es básicamente irreversible y genera problemas como componentes armónicas, genera frecuencias que no estaban originalmente en las señales de entrada, etc. Entonces la saturación de voltaje de salida es una de ellas, es básicamente cuando la señal se recorta a la salida, debido a la limitación del voltaje de alimentación del amplificador operacional. Por ejemplo, si tenemos un amplificador operacional que se polariza con más o menos 12 volts, entonces el voltaje de salida nunca va a poder superar esos más o menos 12 volts de alimentación, ¿ya? Otra limitación que tiene es la rapidez de respuesta, ¿ya? La señal de salida B sub O, ¿ya? Está limitada en su razón de cambio respecto al tiempo, o sea, la pendiente que puede subir o bajar la señal de salida está limitada, ¿ya? Lo que impide alcanzar pendientes muy pronunciadas como esa. Esto limita el ancho de banda cuando la amplitud de la señal de salida es máxima, ¿ya? Esa pendiente, bueno, depende de la amplitud de la señal de salida y depende de la frecuencia, ¿ya? Así que si la amplitud es muy grande, entonces la frecuencia va a estar limitada. O al revés, si la amplitud es pequeñita, entonces la frecuencia va a poder extenderse un poco más. Eso lo vamos a analizar a continuación. Veamos respecto a la saturación del voltaje de salida. Entonces, bueno, aquí tenemos el diagrama interno del amplificador operacional. Ignoren básicamente todo, solamente observemos aquí la salida, ¿ya? Que está alimentado, aquí están los rieles de alimentación, como se llama, ¿ya? El voltaje de alimentación positivo, el V+, y el voltaje de alimentación negativo, el V-, ¿ya? Y de aquí se conectan dos transistores, y entre medio de estos dos transistores tenemos dos resistencias, y entre medio de esas dos resistencias tenemos el terminal de salida, ¿ya? Así que básicamente la corriente y el voltaje de salida proviene de una de las dos fuentes de alimentación. Cuando la señal de salida es un semiciclo positivo, ¿ya? Entonces el transistor superior el que conduce, ¿ya? Y la corriente circula por Q14 entonces a través de esta resistencia R9 y después se va hacia la salida. Y cuando el semiciclo es negativo, entonces la corriente entra por aquí y circula por el R10 y luego por el transistor Q20. Q20, sí, parece que es Q20. Hacia la fuente de alimentación negativa, ¿ya? Así que naturalmente se observa aquí que los voltajes de salida dependen directamente de las fuentes de alimentación. Así que nunca van a poder ser mayor que estas fuentes debido a que los transistores lo único que hacen es simular una resistencia, ¿ya? Simular una resistencia, se comportan como una resistencia
en el sentido de que generan una caída de tensión para una cierta corriente. ¿Ya? Eso es todo. Así que es un elemento pasivo, a eso es lo que voy. ¿Ya? Como son elementos pasivos, entonces el voltaje no puede ser mayor que el voltaje mayor o que el voltaje menor. Entonces, el rango efectivo de voltaje a la salida se denomina voltaje nominal de salida, ¿ya? El L más y el L menos. Y en general no es exactamente lo mismo que la fuente de alimentación, sino que es esta fuente de alimentación menos el voltaje de saturación del transistor superior o el transistor inferior y la corriente que esté circulando multiplicado por estas resistencias, ¿ya? Así que en general, bueno, depende de la corriente naturalmente, pero el fabricante nos asegura un cierto rango. Nos dice, por ejemplo, bueno, el voltaje máximo que usted puede alcanzar a la salida, por ejemplo, son 12 volts, o es el voltaje que usted quiera de alimentación, pero a eso tiene que restarle 3 volts, por ejemplo, ¿ya? O algunos 2 volts o algunos 0 volts, ¿ya? Hay algunos que tienen la capacidad de llegar hasta la fuente de alimentación superior o hasta la fuente de alimentación inferior o hasta los dos, ¿ya? A esto se les llama fuentes, o sea, amplificadores operacionales de riel a riel, ¿ya? Desde el riel superior hasta el riel inferior. Así que lo encuentran como rail to rail amplificadores operacionales. Ok, entonces es por eso que si alimentamos, por ejemplo, con 12 volts positivos menos 12 volts negativos, podemos tener una salida, voltaje de salida de, por ejemplo, más o menos 10 volts, ¿ya? No los 12 volts, sino que 10 volts. Entonces el diseñador debe asegurar que las máximas señales de entrada multiplicadas por la ganancia del amplificador nunca superen el voltaje nominal de salida, ¿ya? O sea, si así haciéndolo sencillo, si tenemos que la señal de salida no puede superar los 10 volts ni ser inferior a menos 10 volts, y tenemos una ganancia a través de, no sé, un amplificador inversor de 1000 veces, entonces esos 10 volts dividido en 1000 veces, ¿ya? Nos da 10 milivolts. Tenemos que asegurarnos que en la entrada, ¿ya? En la entrada no haya más de 10 milivolts, porque si tenemos más de 10 milivolts con la ganancia de 1000 veces, vamos a tener un voltaje, se supone, más de 10 volts, y eso generaría un recorte a la salida, ¿ya? Y los problemas de distorsión que ya mencionamos. Ok, entonces ahora hablemos de la rapidez de respuesta, ¿ya? Los amplificadores operacionales, como ya mencionamos, tienen una rapidez específica máxima a la salida llamado el slew rate, o la rapidez de respuesta, y se especifica en volts por microsegundo, ¿ya? Esta limitación genera distorsión no lineal, ¿ya? Al igual que la distorsión anterior, a diferencia de la limitación de ancho de banda que vimos al principio, ¿ya? Que los amplificadores operacionales tienen un ancho de banda, y luego de ese ancho de banda la señal se empieza a atenuar. No es el caso con el slew rate. Con el slew rate, como limita la pendiente, entonces esa distorsión es no lineal, ¿ya? La del ancho de banda, si lo piensan, una atenuación progresiva lo que genera es una atenuación de una frecuencia. Si yo pongo una frecuencia, por ejemplo, de 10 kHz y ahí se está atenuando una cierta cantidad, bueno, la amplitud de esos 10 kHz se van a atenuar, pero la frecuencia van a seguir siendo 10 kHz a la salida. Mientras que con la limitación de slew rate, al ser no lineal, me puede generar otras componentes de frecuencia que no estaban en la entrada. Entonces veamos aquí un circuito de ensayo de slew rate de un amplificador operacional. Entonces tenemos aquí un buffer, ya, o un amplificador separador, como se ve aquí en la figura 4A. Y en la entrada, en BI, entonces vamos a ingresar un pulso de entrada, ya, así un escalón muy, muy abrupto. Y entonces a la salida observamos este comportamiento. En vez de que tengamos un escalón a la salida, vemos que la salida tiene una cierta pendiente, ¿ya? Y esa pendiente coincide con la que reporta el fabricante, que es el slew rate, ¿ya? La pendiente máxima a la que puede subir la señal de salida del amplificador operacional. Más que eso no puede. Menos que eso sí, no hay ningún problema, ¿ya? Si es que aquí hubiese sido una señal también en pendiente y la pendiente hubiese sido menor que el slew rate, el SR, entonces aquí la pendiente, la señal hubiese sido la misma que en la entrada. Pero como tenemos esta limitación, entonces la pendiente máxima es esta. Hasta que la señal de salida coincide con la entrada, y en ese momento, bueno, las dos señales son iguales. Si lo comparamos con la limitación de ancho de banda, bueno,
¿cómo podemos o cómo podría un amplificador operacional estar limitado por ancho banda pero no estar limitado por slew rate? Simplemente disminuyendo el voltaje de entrada. Si nosotros generamos un escalón, supongamos que este escalón era hasta los 5 volts, ¿ya? Pero ahora generamos un escalón mucho más pequeñito, supongamos 0,5, ¿ya? De 0 hasta 0,5. Entonces, debido a que bajamos la amplitud, la pendiente no alcanza al límite del slew rate, ¿ya? Por lo tanto, el slew rate ya no es un problema, pero sigue siendo un escalón, ¿ya? Y como un escalón, y hacemos la descomposición de Fourier, un escalón está compuesto por infinitas frecuencias, ¿ya? Así que todas aquellas altas frecuencias van a ser eliminadas por el ancho de banda del amplificador operacional. Por lo tanto, la respuesta natural de este escalón, ¿ya? Va a ser entonces una exponencial creciente que converge asintóticamente al valor del escalón, ¿ya? Y esto es lo mismo que cuando uno carga un condensador a través de una resistencia, ¿no es cierto? Nosotros aplicamos un escalón, por ejemplo, de 0 a 5 volts, el condensador se va a empezar a cargar con una constante de tiempo. Bueno, aquí está la constante de tiempo. En fin, lo importante aquí es que para que entonces esta forma de salir, ¿ya? Esta función de salida, no esté afectada por el slew rate, por la pendiente del slew rate, entonces tenemos que asegurarnos que la pendiente de la exponencial creciente no sea mayor que el slew rate. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí tenemos la función entonces de la exponencial creciente. Si derivamos esto, entonces nos va a dar la derivada, precisamente. Donde es más abrupta, ustedes pueden observar que es al principio, ¿ya? Al principio es cuando es más abrupta la pendiente, por lo tanto, al principio es la parte crítica. Si derivamos esto, nos va a dar entonces que la pendiente va a estar determinado por el omega t por b, donde b es la amplitud del escalón que nosotros aplicamos. Y omega t es la ganancia o sea, la ancho de banda de ganancia unitaria. Así que si multiplicamos los dos términos, no tienen que ser mayores que el slew rate para que la distorsión sea lineal y no sea no lineal, ¿ya? Acá hay un ejercicio. Entonces dice, imagínese, bueno, un slew rate de 1 volt por microsegundo y una frecuencia de ganancia unitaria de 1 MHz, ¿ya? Entonces la pregunta es, al principio, esto está en el libro, así que lo pueden ver ahí con más detalle, pero aquí yo puse el resumen de la pregunta. Dice entonces cuál es el voltaje de entrada máximo con tal de que no se supere el límite del slew rate, ¿ya? Bueno, aquí tenemos entonces esa limitación, el BT, ya la frecuencia de ganancia unitaria, multiplicado por B, así que aquí sale directamente con esta fórmula sencilla cuál es el voltaje máximo, el B de ahí, ¿ya? Después nos dice cuál es el tiempo, ¿ya? En que si es que aplicamos este voltaje de entrada máximo que calculamos anteriormente, ¿ya? Generamos un escalón entonces con este voltaje, con esta amplitud Bin máximo. ¿Cuánto se demora entonces desde que la salida, ¿ya? Estamos en caso de acá entonces porque estamos aplicando el voltaje máximo que nos genera restricción por slew rate. Entonces, ¿cuánto se demora el voltaje desde que va del 10% del escalón máximo, ya de este Bin máximo, hasta el 90%, ¿ya? Del valor máximo de BO? Entonces, ¿cuánto es ese tiempo? ¿Ya? Y para eso, bueno, evaluamos esta función. Aquí me faltó multiplicar por tiempo, ¿ya? Aquí ahí vamos a por tiempo, ¿ya? Eso lo sacamos y cerramos el paréntesis. No me quedó muy bonito, pero se entiende, ¿ya? Esto es la exponencial de, bueno, este en realidad es menos t dividido por la constante de tiempo, pero 1 sobre la constante de tiempo, el tau, digamos, es el omega, así que por eso nos queda menos omega multiplicando al t, ¿ya? Este es el t. Así que bueno, de nuevo la pregunta era cómo calculamos entonces este transcurso de tiempo desde el 10% del voltaje máximo hasta el 90% del voltaje máximo. Aquí reemplazamos simplemente, ¿ya? Con 10%, con 90% y vemos cuál es el valor de t y ahí determinamos cuál es el tiempo, ¿ya? Y luego nos dicen, ya, y ahora imagínense que aplica un escalón que es 10 veces más grande que el voltaje máximo permitido para que no haya distorsión de slew rate, ¿ya? Superamos este valor, entonces naturalmente ahora sí nos afecta el slew rate, ¿ya? Y la pregunta es entonces cuánto se demora desde de pasar
del 10% del voltaje máximo. Ahora el voltaje máximo ya no es el Vein Max, sino que es 10 veces Vein Max, ¿ya? 10% de ese Vein Max, así que bueno, es básicamente Vein Max porque 10 por 0,1 nos da 1, hasta el 90% de este 10 Vein Max, ¿ya? O sea, 9 veces el Vein Max. ¿Cuánto es el transcurso? Y vamos a ver entonces que el transcurso del tiempo ahí desde, no sé, el 10% hasta el 90%, ese delta t, va a ser mayor que el de acá, ¿ya? Ahí tienen que calcular ustedes entonces cuánto es. Ya, el otro aspecto es el ancho de banda de plena potencia. Entonces el fabricante especifica un parámetro llamado ancho de banda de plena potencia, ¿ya? FM, que determina el ancho de banda cuando la señal de salida tiene amplitud máxima, ¿ya? O igual al voltaje nominal de salida, ¿ya? L más, L menos. Entonces tenemos, en el peor de los casos, la señal sabemos que no puede superar ese voltaje porque si no distorsionaría debido al recorte, ¿ya? Entonces con esa amplitud máxima, la pregunta es cuál es la frecuencia máxima segura para que no haya problemas con el slew rate. ¿Qué pasa cuando hay problemas con el slew rate? Es lo siguiente. Entonces supongamos aquí que tenemos una señal sinusoidal con una amplitud máxima, ¿ya? Pero la frecuencia es más allá de la que determina el ancho de banda de plena potencia. Por lo tanto vamos a tener sectores que tienen pendiente más abrupta que la del slew rate, que se dibuja acá. Entonces, ¿qué sucede? Como el amplificador operacional a la salida no puede ser más rápido que el slew rate, entonces la pendiente se mantiene fija. ¿Hasta dónde? Hasta el punto en que las dos señales convergen de nuevo, ¿ya? Entonces la señal de salida ahora viene en bajada, y en ese punto entonces los dos valores son iguales, pero ahora la sinusoidal tiene de nuevo pendiente más abrupta que el slew rate, solamente que ahora es negativa, y el slew rate de nuevo no puede bajar más rápido que esa pendiente. A todo esto esa pendiente del slew rate aplica hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Es el mismo valor. Y nuevamente entonces la señal a la salida no es igual a la entrada debido a que está limitado el slew rate. Así que lo que debería ser una señal sinusoidal termina siendo una señal triangular debido a que está constantemente la señal de salida tratando de alcanzar a la de entrada y no puede por la pendiente, la limitación de la pendiente. Entonces, de nuevo, ¿cómo calculamos el ancho de banda a plena potencia? Básicamente lo mismo análisis que hicimos anteriormente. Calculamos la derivada de la función, en este caso la sinusoidal, y determinamos entonces que la pendiente de la sinusoidal es omega por el valor peak de salida, ¿ya? Entonces, ¿cuándo la pendiente en una sinusoidal es máxima? La pendiente es máxima en el cruce por cero, si se fijan, ¿ya? En los cruces por cero es cuando la pendiente es máxima. Y en los peaks es cuando la pendiente es mínima. Aquí la pendiente es cero. Aquí la pendiente no es infinito, ¿ya? Se pueden dar cuenta que la pendiente es máxima, pero no es infinito. Entonces, con estos dos términos básicamente nos dice cuál es la pendiente máxima en el cruce por cero de la señal sinusoidal. Así que básicamente para determinar la frecuencia máxima, nosotros entonces tomamos el valor peak, ¿ya? Peak de voltaje, y eso se lo dividimos al slew rate, ¿ya? Como habíamos determinado anteriormente. Y para pasarlo a frecuencia, entonces tenemos que además dividir por 2pi para que no nos queden radianes, sino que nos quede en hertz. ¿Ya? Slew rate partido entonces por 2pi por el VO máximo, el valor peak máximo. Y para determinar entonces otra relación de voltaje, ¿qué pasa si ahora supongamos que la frecuencia que yo quiero evaluar es mayor que la frecuencia de plena potencia? Supongamos que nos dicen que a plena potencia puedo llegar hasta, pongamos un valor 100 kHz, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, en realidad yo necesito una aplicación que opere con 200 kHz, ¿ya? Que supere por el doble esa frecuencia. Entonces si yo evalúo aquí con 200 kHz, dado que mi frecuencia de plena potencia es 100 kHz, la pregunta es, ¿cuál es entonces mi valor de amplitud máximo? Y vamos a ver que la relación es lineal, ¿ya? Aquí es básicamente una regla de 3. Así que el voltaje máximo va a ser la mitad, o sea, el voltaje a esta nueva frecuencia que supera la frecuencia de plena potencia en el doble, la amplitud máxima de voltaje va a ser la mitad, ¿ya? El voltaje va a ser la mitad, debido a esta relación entre las dos frecuencias. Otro ejercicio entonces, respecto a lo mismo, tenemos un slew rate de 1 volt por microsegundo
y tenemos el voltaje máximo, entonces que son más menos 10 volts. ¿Qué significa? Más 10 volts semiciclo positivo, menos 10 volts semiciclo negativo. La pregunta es entonces, ¿cuál es la frecuencia de plena potencia, el ancho de banda de plena potencia, considerando estas características? Y se determina entonces básicamente reemplazando acá. Aquí en el VO max se refiere al peak, ¿ya? Así que en este caso serían 10 volts, no 20, ¿ya? 10 volts. Y entonces, ¿cuál es el voltaje máximo? Si ahora yo quiero evaluar una frecuencia que es 5 veces la frecuencia de plena potencia, y como decía, y la ganancia, bueno, es unitaria, eso no es tan importante, pero es 5 veces la frecuencia máxima, entonces vamos a ver que el voltaje naturalmente es un quinto entonces del voltaje máximo que habíamos determinado originalmente. Ok, entonces terminamos con eso, la parte que es las distorsiones por grandes señales en el amplificador operacional, ¿ya? Y ahora vamos a ver la última parte, que son las imperfecciones DC de los amplificadores operacionales, ¿ya? Entonces, como se mencionó, los amplificadores operacionales son dispositivos acoplados en DC. Esto es, son capaces de amplificar señales desde los 0 Hz, ¿ya? Sin embargo, estas frecuencias sufren imperfecciones en su operación, producto de limitaciones de sus componentes, ¿ya? Internas del amplificador operacional, como se describe a continuación. Entonces son tres las imperfecciones DC más características. Una de ellas es el voltaje de offset, ¿ya? Que es un voltaje reflejado en la entrada del amplificador operacional, ¿ya? Y que no se puede distinguir de una señal de entrada legítima, ¿ya? O sea, básicamente es un voltaje DC que se acopla a los terminales de entrada, ¿ya? Que aparece, es parte del amplificador operacional interno, es un voltaje interno que aparece, que es parásito, nosotros no queremos ese voltaje, ¿ya? Y no podemos distinguirlos, en principio no podemos distinguirlos de un voltaje externo legítimo, ¿ya? Entonces ahí ya nos genera un problema. Y ese voltaje de offset que tiene el amplificador operacional interno, parásito, ¿ya? Que no nos agrada, además varía con la temperatura, ¿ya? Así que en muchos casos no es llegar y restárselo nomás, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vimos en algún momento cómo podemos sumar o restar señales, ¿ya? Uno podría pensar, ya bueno, si tenemos un voltaje que está ahí siempre presente, se lo restamos y listo, ¿ya? El problema es que ese voltaje además varía con la temperatura. Entonces los circuitos electrónicos no tienen la misma temperatura al principio, sobre todo si están en una caja cerrada. Al principio de la operación, cuando uno energiza el circuito, está todo frío, ¿ya? Y una vez que empieza a circular corriente, naturalmente se calienta el circuito impreso y el ambiente dentro de la caja, por lo tanto la temperatura puede aumentar varios grados, decenas de grados incluso. Por lo tanto, al variar la temperatura, va a variar la temperatura del amplificador operacional y va a variar el voltaje de offset, ¿ya? Por lo tanto, esa compensación va a cambiar. La corriente de vías es otro de los problemas de imperfecciones DC y es una corriente que circula por las entradas del amplificador operacional, ¿ya? Nosotros habíamos dicho que la impedancia de entrada del amplificador operacional era muy, muy alta, ¿ya? Bueno, es muy alta, pero no es infinito. Eso quiere decir que circula una corriente por las entradas del amplificador operacional. Y esas corrientes, lamentablemente, nos generan distorsiones en la señal de salida. Al igual que el voltaje de offset, que también se suma a la señal de entrada y genera una distorsión a la señal de salida, la corriente de vías también va a generar un problema, ¿ya? Y finalmente, la corriente de offset, ¿ya? Es simplemente la diferencia entre las corrientes de vías, debido a que la corriente de vías son las corrientes que entran en las dos entradas del amplificador operacional, pero o sea, en general no son iguales las corrientes que entran, por ejemplo, por la entrada inversora y la corriente que entra por la entrada no inversora, ya pueden ser distintas. Y esa diferencia en las corrientes nos va a generar otro problema, ¿ya? Y esa corriente se llama la corriente de offset, ¿ya? Es la diferencia entre las corrientes de vías. Vamos entonces al primero, un detalle del voltaje de offset, ¿ya? Entonces, si se unen las entradas de un amplificador operacional real en lazo abierto, ¿ya? Y se conectan a tierra, en teoría debería salir 0 volt a la salida, ¿ya? Porque la operación del amplificador operacional a lazo abierto es multiplicar la diferencia entre las dos entradas por una ganancia muy grande y ese es el voltaje de salida. Entonces, si yo conecto estas dos entradas
hago un cortocircuito entre la entrada inversora y la no inversora, y más encima la conecto a tierra, en teoría debería salir 0 volt a la salida, porque no hay diferencia entre las dos entradas. El problema es que a la salida probablemente no van a haber 0 volt y al contrario vamos a tener una señal de salida saturada, o sea, va a estar, se polariza con más o menos 12 volt, podría estar en 12 volt, podría estar en menos 12 volt. ¿Ya? O sea, la salida está saturada. Eso es con un amplificador operacional real. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, a una de las entradas le podemos poner una fuente de tensión muy fina y empezar a aumentar el voltaje de entrada, ¿ya? Levemente, en un sentido ya sea positivo o negativo. Y en algún momento nos vamos a dar cuenta entonces de que el voltaje de salida se acerca a 0 volts y llega hasta los 0 volts, que es el voltaje de salida deseado, ideal, ¿ya? Entonces, en ese momento que tenemos 0 volt a la salida, nosotros observamos nuestra fuente de tensión en la entrada, que está generando este pequeño voltaje en la entrada, y nos puede, por ejemplo, marcar, no sé, 5 milivolts, positivos o negativos, ¿ya? Entonces, esos 5 milivolts que nosotros estamos aplicando en la entrada para compensar, lo que estamos compensando finalmente es el voltaje de offset o voltaje de desnivel, ¿ya? Del amplificador operacional interno que tiene signo opuesto, ¿ya? Así que le estamos, por ejemplo, sumando más 5 milivolt a un voltaje de offset interno que era de menos 5 milivolt, ¿ya? Se compensan los dos y ahora sí las dos entradas son 0 volt, ¿ya? Y son iguales, y ahora la salida es 0 volt, como lo pudimos observar. ¿Ya? Entonces el voltaje de offset es del orden de algunos milivolts y depende de la temperatura. Eso que les describí anteriormente es un experimento, una forma de ajustar el offset, ¿ya? Saber cuál es una forma de medir el voltaje de offset del amplificador operacional, ¿ya? Pero podemos ver que si calentamos el amplificador operacional, entonces nuevamente el voltaje a la salida va a cambiar, ¿ya? Debido a que cambia el voltaje de offset. Entonces un modelo equivalente es un amplificador operacional real, ¿ya? El cual queremos modelar, y por dentro tenemos un amplificador operacional ideal, ya que no tiene nada del defecto que mencionamos anteriormente, con una fuente de tensión en serie en una de las entradas. Aquí da lo mismo si es la entrada inversora o no inversora, porque el hecho es que hay un voltaje de diferencia. Y en la realidad, el voltaje podría ser el de offset positivo o negativo, y depende de la fabricación, del modelo, depende de distintas cosas, pero en el fondo uno no sabe a priori si el voltaje de offset es positivo o negativo, entonces tampoco sabe ni la magnitud, así que no puede compensarlo a priori. ¿Ya? El fabricante, si lo supiera, lo compensaría, pero no sabe porque son las imperfecciones de los componentes internos del amplificador operacional finalmente, ¿ya? Las imperfecciones en los transistores, en el silicio, y cosas por el estilo. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? En general es que nos corre la función de transferencia. La función de transferencia debería estar centrada en 0, ¿ya? O sea, a los 0 volt de voltaje de entrada diferencial deberíamos tener 0 volt de voltaje de salida, ¿ya? Entonces, si nosotros aplicamos un pequeño voltaje, por ejemplo 0,5 milivolt, ¿ya? Esperaríamos entonces con esta gran ganancia diferencial que nos entregue un voltaje a la salida, si el voltaje es negativo, otro voltaje negativo a la salida, etc. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo aplico ese pequeño voltaje a la entrada, pero el amplificador está saturado, ¿ya? Yo aplico aquí 0,5 milivolt y veo que tengo 10 volts a la salida. Y aplico 0 volt y veo que tengo 10 volts a la salida. Y aplico menos 1 milivolt y tengo 10 volts a la salida. Siempre tengo 10 volts. Entonces está constantemente saturado el amplificador y uno sabe por qué. Y claro, es porque está corrido. Y este corrimiento, estos 5 milivolts, es porque tenemos un voltaje de offset que se está sumando a la entrada, ¿ya? Entonces está todo desplazado, ¿ya? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, vamos a ver a continuación qué se puede hacer para esto, pero en principio lo ideal sería contrarrestar este voltaje de offset para que esta función de transferencia pase por 0 nuevamente, ¿ya? Ok, entonces, ¿cómo podemos compensar esto? Ya, el efecto del voltaje de offset de un amplificador se escala con el factor de ganancia. O sea, antes de compensar, perdón, veamos en el circuito al lazo abierto qué es lo que sucede. Tenemos entonces nuestro voltaje de offset aquí en la entrada. Tenemos entonces, aquí se puede imaginar un amplificador inversor o uno no inversor, da lo mismo, las dos entradas están conectadas a tierra.
El asunto es que para ver el efecto del voltaje de offset a la salida, las dos entradas van a ser tierra, después por superposición simplemente le suman el resultado al resultado que sería si es que le pusiesen una señal de entrada legítima acá, ¿ya? O acá, ¿no? Lo mismo. El hecho es que, bueno, están las dos a tierra, este voltaje de offset entonces se refleja en el nodo aquí de la entrada inversora, y como hay un voltaje y aquí tenemos 0, entonces se genera una corriente y esa corriente también se refleja desde VO a través de R2, entonces eso se amplifica, recuerden la analogía del balancín, se amplifica y tenemos un voltaje VO producto de este voltaje de offset VOS, ¿ya? Y como pueden ver, se escala en la relación de la ganancia del amplificador que tengamos, o sea, de las resistencias R2, R1, ¿ya? Pueden observar que este efecto es lo mismo que si nosotros aplicásemos este voltaje de offset aquí en la entrada inversora, ¿ya? Da lo mismo si este está conectado a tierra y arriba está el offset o el offset está abajo. En realidad es lo mismo, porque un voltaje se copia el de arriba con el de abajo y así viceversa. En fin, entonces si aquí teníamos, por ejemplo, 5 milivolts o 10 milivolts y estamos amplificando 1000 veces, entonces vamos a tener 5 volts o 10 volts a la salida producto de la ganancia que estamos fijando, ¿ya? Y sobre eso todavía queremos aplicar una señal legítima para amplificar, por ejemplo, el voltaje aquí. Si fuese un amplificador inversor, entonces aplicaríamos el voltaje en la entrada a través de R1. ¿Y cuál es el problema? Entonces, como tenemos el problema de la saturación a la salida, ya no podemos aplicar todo el rango de voltaje a la entrada, ¿ya? Debido a que como nuestra función de transferencia está desplazada, entonces por un extremo, ya sea el positivo o el negativo, vamos a tener menos rango para aplicar un voltaje sin que el voltaje de salida se sature, ¿ya? Veamos un ejemplo. Ejercicio, dice, entonces considera un amplificador inversor con una ganancia nominal de 1000 veces, ¿ya? Construido de un amplificador operacional con voltaje de desnivel de offset, ¿ya? De 3 milivolts y con niveles de saturación de más o menos 10 volts. Entonces, ¿cuál es aproximadamente la señal peak de entrada de la onda senoidal que se puede aplicar sin recortar la salida? Ya bueno, si tenemos, ya lo habíamos dicho, 1000 veces, la señal de salida son 10 volts, así que 10 volts dividido en 1000, en la entrada tendríamos en teoría más o menos 10 milivolts de entrada, ¿ya? Pero debido a que tenemos 3 milivolts de offset, ¿ya? Eso nos recorta un poco el rango de entrada, ya no son más o menos 10 milivolts, van a ser, ¿cuánto? Por un lado van a ser 7 milivolts, ¿ya? Y por el otro lado, bueno, nos ampliaría quizás, en vez de 10 tendríamos 13 milivolts, ¿ya? Para la saturación, pero da lo mismo, aquí el tema es que nos recorta, ¿ya? El voltaje de entrada, entonces ya no pueden ser más 10 milivolts o menos 10 milivolts, sino que tienen que ser ahora 3 milivolts. A todo esto nosotros no sabemos a priori cuál es el voltaje de offset, cuál es la polaridad, ¿ya? Así que al final tenemos que dejar el rango más conservador y el rango más conservador entonces van a ser los más menos 7 milivolts de entrada. Entonces ya sabemos cuál es el recorte, el efecto. El efecto es que nos limita el rango de tensiones de entrada este voltaje de offset. Después dice, si el efecto del voltaje de offset se invalida a temperatura ambiente, ya dijimos que el voltaje de offset empieza a desplazarse con la temperatura. Pero aquí nos dice, supongamos que a 25 grados, aquí el voltaje de offset es igual a 0, ¿ya? ¿De qué magnitud se puede aplicar una entrada así? El circuito debe operar a temperatura constante, ¿ya? Ahora supongamos que la temperatura son 25 grados todo el rato, ¿ya? Dijimos el voltaje de offset se cancela. Entonces ahora de nuevo nos preguntan cuál es el rango de voltajes si es que si esa temperatura todo el rato es 25 grados, ¿ya? ¿Qué magnitud se puede aplicar en la entrada? Bueno, como ya no tenemos el problema del offset, entonces ahora podemos aplicar el rango completo y ahí sí que son los más menos 10 milivolts. Luego nos dice, ahora el circuito debe operar un rango de temperatura de 0 a 75 grados y el coeficiente de temperatura del voltaje de offset es de 10 microvolts por grado centígrado, ¿ya? Entonces, bueno, 25 grados es 0, a los 75, bueno, son 50 grados de diferencia, así que 50 grados multiplicado por 10 microvolts son 500 microvolts, ¿ya? O sea, 0,5 milivolts. Así que vamos a tener en el peor de los casos un offset de 0,5 milivolts. Y en el otro caso tenemos de 25 hasta 0 son menos 25
Así que esos menos 25 se multiplican, son 250 microvolt negativos, ¿ya? Aquí no nos dicen si la constante es positiva o negativa, no sabemos si el voltaje aumenta o disminuye debido a la temperatura, al aumento o disminución de la temperatura. Así que bueno, tomamos de nuevo el rango más conservador, que eran los 50 grados hacia arriba, que nos genera 500 microvolt, que son igual a 0,5 milivolt. Así que 0,5 milivolt, ¿cuánto nos restringe? Bueno, si antes teníamos entonces 10 volt, 10 milivolt de rango de entrada, más o menos 10 milivolt de rango de entrada, tenemos que restarle los 0,5, así que nos quedan 9,5 milivolt de rango de entrada, y ahí está la limitación, ¿ya? Eso es el ejercicio. Ahora sí, entonces, ¿cómo compensamos los voltajes de offset? Una forma es que el fabricante entrega unos terminales de compensación, ¿ya? Donde uno aplica un potenciómetro y en el punto medio se conecta, por ejemplo, a la fuente de alimentación negativa. Entonces esto genera una corriente y uno puede ajustar el potenciómetro para que el voltaje a la salida sea cero, ¿ya? Por ejemplo, la temperatura ambiente. Uno deja o no temperatura ambiente, sino que, por ejemplo, uno puede hacer, no sé, un instrumento, imagínense, que opera en una cajita y uno energiza la cajita y después de 10 minutos uno puede asumir que la temperatura dentro de la cajita va a ser la temperatura de operación normal, ¿ya? Que podría ser, no sé, un par de grados sobre la temperatura ambiente. Entonces a esa temperatura uno va y de alguna forma ajusta este potenciómetro para que el voltaje de offset a la salida sea cero, ¿ya? ¿Cómo hace eso? Puede, por ejemplo, con los dos terminales de alguna forma conectarlos a cero, por ejemplo con unos jumper o qué sé yo, un modo de calibración, y después entonces ajusta el potenciómetro, se asegura que es cero y ahora vuelve a conectar los jumper o a cambiarlos de posición, y ahora entonces podemos decir que el offset está compensado a esa temperatura en que yo calibré el amplificador operacional. Pero ese es el problema, ¿ya? El problema no se elimina del offset totalmente porque depende de la temperatura. ¿Cuál es el problema de la temperatura interna de la cajita del instrumento? No va a ser constante porque va a depender de la temperatura externa. O sea, si el instrumento está a la intemperie y es una noche helada, no sé, 5 grados, entonces la temperatura interna del instrumento naturalmente va a ser menor a que si estuviese a la intemperie expuesto al sol. Ya la temperatura interna del instrumento va a ser mucho mayor. Así que eso también uno tiene que considerarlo cuando hace instrumentos de precisión y utiliza amplificadores operacionales, sobre todo el tema del offset. Hay amplificadores operacionales que tienen offset mucho menores, que son de precisión. Los fabricantes los venden como eso, amplificadores operacionales de precisión. Un ejemplo es el OP07 de Texas Instruments. Voltaje de offset. Ya, entonces, otra forma de compensar, ya esa es la primera, es utilizando, desacoplando entonces la componente continua del sistema, ¿ya? De la corriente, a ver, por medio de la corriente I del medio del condensador formándose un filtro pasactos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros recordamos que teníamos aquí nuestro offset, debido a este offset se genera una corriente, pero si ahora aplicamos un condensador, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bloquear la componente continua de la corriente que circula por acá, ¿ya? Así que solamente las corrientes alternas, ¿ya?, van a poder circular por el condensador. Por lo tanto, si tenemos una aplicación donde no tenemos que amplificar una componente DC, sino que componentes alternas, quizás componentes alternas de muy baja frecuencia, en cuyo caso vamos a necesitar condensadores grandes, ¿ya? O básicamente más que el condensador es la relación entre R1 y C, la constante de tiempo necesita ser grande. O puede ser que tenga frecuencias incluso mayores, por ejemplo una aplicación de audio, a partir de los, no sé, 50 Hz, podemos empezar a amplificar. No, perdón, 20 Hz podemos empezar a amplificar, así que una constante de tiempo o frecuencia de corte de 20 Hz ya es algo que se puede realizar sin problemas acá. En fin, entonces eliminamos la componente continua y al eliminarla, entonces todos los efectos de BOS desaparecen. Lo único que aparece es que BOS, bueno, como se copia aquí al terminal inversor y a esa frecuencia 0, la corriente 0, entonces esa tensión de acá también se copia a la salida. Así que vamos a tener que BOS aparece a la salida, pero no amplificado por la ganancia R2 partido por R1, sino que aparece de forma unitaria. O sea, BOS se copia y se aparece acá.
pero como este circuito amplifica las señales, ¿ya?, de entrada, esa señal de entrada amplificada va a ser muchísimo más grande que la señal VOS, que va a ser insignificante. Entonces calculamos cómo afecta. Bueno, la función, o sea, el voltaje de salida va a ser igual a VOS para frecuencias cero, como mencionamos, y para frecuencias distintas de cero es la función de transferencia que ya hemos visto anteriormente, R2 partido por R1 más 1 sobre J omega C. En realidad no lo habíamos visto así, pero si lo reordenamos un poco, dividimos todos los términos o sea, lo multiplicamos por 1 sobre R1, nos queda R2 partido por R1, abajo nos queda 1 más y todo eso en R1. ¿Ya? Y la frecuencia de corte entonces de este sistema es el 1 sobre R1 por C. Y para frecuencias mucho mayores a la frecuencia de corte, entonces la ganancia de amplificación es menos R2 partido por R1. Ok, otro problema de C son las corrientes de vías, ¿ya?, que ya mencionamos, que son estas corrientes que entran por las entradas del amplificador operacional, como se muestra aquí en la figura 10. ¿Ya? Se modela así, como fuentes de corriente en la entrada del amplificador operacional, que hacen que circule una corriente. ¿Ya? Es una corriente muy pequeñita, alrededor de 100 nanoamperes, pero que está ahí presente. ¿Ya? Y tiene que estar en realidad, porque aquí, si recuerdan el diagrama interno del amplificador operacional, las entradas del amplificador operacional están conectadas a las bases de transistores, ¿ya? Así que esas bases necesitan que circule una corriente que después se amplifica y todo lo que quieran, pero tiene que haber una corriente para los respectivos transistores. En el caso de los amplificadores operacionales que funcionan con transistores FET, ¿ya?, MOSFET o FET, las corrientes naturalmente son mucho menores, ¿ya?, pero igual están. Ok, entonces hablamos entonces de corrientes de vías y corrientes de offset. Las corrientes de vías son básicamente estas dos corrientes, las corrientes que entran por las entradas, que las denominamos IB1 e IB2, que tampoco sabemos a priori si entran o salen, ¿ya?, pero están ahí, corriente de vías. Y entonces cuando el fabricante se refiere en general a corriente de vías, está hablando del promedio de las corrientes, ¿ya? IB1 más IB2 dividido en 2. Luego tenemos la corriente de offset, ¿ya?, que es la diferencia entre las dos. ¿Ya? Da lo mismo si una diferencia positiva o negativa, si una es mayor que la otra. Así que es IB1 menos IB2, y eso en valor absoluto, indicándonos que es la diferencia, y de hecho la diferencia máxima que uno podría tener en algún momento. ¿Ya? Entonces, olvidé mencionar que la corriente de vías, perdón, la de offset, la diferencia entre las dos corrientes de vías es un orden de magnitud menor que la de vías, así que es 10 nanoamperes, por ejemplo, ¿ya?, si las de vías son 100 nanoamperes. Ok, entonces, de nuevo, si queremos modelar y determinar el efecto de las corrientes de vías, tenemos que hacer un modelito. Entonces, nuevamente tenemos nuestro amplificador operacional, vamos a conectar las entradas a tierra, ¿ya? Vamos a aplicar una resistencia R1 aquí y una resistencia R2 en la retroalimentación, como suele ser. Entonces, si suponemos, bueno, que este terminal es 0 volt, aquí no vamos a considerar el voltaje de offset, solamente las corrientes de offset y de vías. Entonces, si tenemos 0 volt acá, vamos a tener 0 volt en la entrada inversora. Y como hay 0 volt en un extremo de la resistencia R1 y 0 volt en el otro extremo de la resistencia R1, entonces la corriente que circula por R1 va a ser 0, ¿ya? La diferencia de voltaje es 0 volt. Bien, 0 volt. Entonces, toda la corriente de vías que circule por la entrada, en este caso inversora, va a circular por la retroalimentación, ¿ya? Y nada va a circular o muy poco va a circular por R1. Por lo tanto, el efecto de la corriente de vías sobre la señal de salida es simplemente el IB1 multiplicado por R2, ¿ya?, que es esta caída de tensión. IB1 multiplicado por R2. Y si suponemos que IB1 es muy similar a IB2, ¿ya?, que la corriente de vías en realidad, bueno, una se diferencia de la otra, pero suponemos que las son iguales, vamos a decir entonces que corriente de vías por R2, ¿ya? No es necesario diferenciar el IB1 del IB2, sino que decimos IB nomás. Un ejemplo, entonces, supongamos un IB de 100 nanoamperes y un R2 de 100 kilos,
entonces multiplicamos los dos y nos da 10 milivolts a la salida, ¿ya? O sea, vamos a tener un voltaje constante a la salida de 10 milivolts solamente por las corrientes de vías, ¿ya? Aquí no tiene nada que ver el voltaje de offset, solamente es la corriente de vías que circula por R2 y genera un potencial. Entonces se puede reducir el efecto de la corriente de vías significativamente al introducir una tercera resistencia R3 en la entrada no inversora, ¿ya? Esta genera una tensión artificial, ¿ya?, en la entrada no inversora que luego se copia a la entrada inversora. Y este voltaje artificial o tensión artificial lo que va a hacer es generar una corriente de igual magnitud pero en sentido opuesto a la corriente de vías y la va a cancelar, por lo tanto al voltaje de salida va a haber 0 volt. Esa es la idea en principio. Entonces tenemos esta resistencia que agregamos R3, que es artificial, o sea, lo que genera es un voltaje artificial, quiero decir, perdón, que es innecesaria en principio. Uno diría, bueno, ¿por qué le aplico una resistencia en la entrada no inversora si al final a mí lo que me interesa es capturar el voltaje que está en este extremo? Y como por aquí no pasa corriente, en teoría, entonces el voltaje de aquí es el mismo que el de acá, ¿ya? En teoría esto no aplicaría ningún efecto, pero en el caso real vemos que como circula una corriente de vías, que es la que nos perjudica en este caso, vamos a utilizar esa misma corriente que vamos a asumir que es la misma que circula por acá, y vamos a generar entonces este voltaje aquí debido a la corriente de vías multiplicadas por R3. Y ese voltaje se va a ver reflejado acá. Recordemos que anteriormente habíamos dicho que el voltaje en este punto era 0, pero ahora no va a ser 0, va a ser el voltaje que se produce abajo. Y ese voltaje entonces va a generar una corriente que antes era 0 a través de R1, y esa corriente se le va a sumar a la que ya circulaba por el IB1, o sea por R2, debido a la corriente de vías, y las dos se cancelan, ¿ya? Aquí está el efecto entonces de la corriente introducida nueva, ya la que pasa por R1, es lo que está acá, y el IB1 era la corriente de vías original, ¿ya? Así que una se cancela con la otra, y la idea es que estas dos, bueno, sumen 0 para que finalmente el BO sea igual a 0. Entonces, ya aquí se me cambiaron un poco los signos nuevamente. Esto es igual a menos IB2 multiplicado por R3 igual a menos IB por R3. Supongamos entonces que los voltajes de la entrada inversora y no inversora son iguales. La corriente que pasa por R1, perdón, es el voltaje de acá. El voltaje de acá era el voltaje de abajo, entonces era menos IB por R3, ¿ya? Pero supongamos que la corriente circula en este sentido, así que 0 menos ese voltaje, ¿ya? 0 menos, la voltaje era con un signo negativo, ¿ya?, dividido en R1, entonces nos da ahí cuál es la corriente que circula por R1, que después va a ser la misma que circula por R2. El voltaje entonces a la salida va a ser esta corriente de acá, ¿ya?, que es la que tenemos acá, menos la corriente que ya circulaba, que era IB, ¿ya?, circula por ahí, más el voltaje en este punto, y el voltaje en ese punto era menos IB, ¿ya?, este es un B subíndice en todo caso, por R3. Así que ese es el voltaje que teníamos acá, que era el que se copió ahí. Así que partimos de ese voltaje y le sumamos la caída de tensión en la resistencia R2. Está determinado por todo esto. Bueno, pero nuestro objetivo es que el voltaje a la salida sea 0 volt, ¿ya? Porque queremos básicamente definir cuál es la resistencia R3 que cumple con estas condiciones para que el voltaje a la salida sea 0. Así que bueno, tenemos la función y nos damos cuenta que es todo este término multiplicado por la corriente de vías, y eso nos tiene que dar 0. Bueno, una forma de que sea 0 es que la corriente de vías sea 0, pero bueno, naturalmente eso no es así porque estamos hablando de todo esto precisamente porque la corriente de vías existe. Así que como la corriente de vías existe, este término no puede ser 0, lo que nos deja que todo este término de acá, en el paréntesis, sea 0, ¿ya? Así que podemos decir entonces que R3 sea igual a todas estas resistencias que están acá. Si esto se cumple, entonces estos términos se van a cancelar, van a ser 0, y se multiplica por la corriente de vías que sea y nos va a dar un voltaje 0. Así que el R3 lo pasamos a este extremo, y en el otro extremo tenemos las resistencias, ordenamos un poco. Aquí el R1 lo pasamos al otro lado, nos queda R1 por R3 igual a todo este término. Como vemos, tenemos
R1, R3, tenemos, ¿qué es lo que hacemos? El R3 lo pasamos al otro lado, nos queda R1, R3 más R3, R2, factor común R1 más R2 por R3, y ese R1 más R2 lo pasamos al otro lado, y nos va a quedar que R3 es igual a R1 por R2 dividido en R1 más R2, ¿ya? Y eso, como recordarán, es la fórmula del paralelo entre R1 y R2, ¿ya? Así que básicamente, para lograr este efecto de cancelación de la corriente de vías en la salida, lo que tenemos que hacer es poner una resistencia en la entrada no inversora que sea equivalente al paralelo entre R1 y R2, ¿ya? Así que imagínense un amplificador con ganancia, ya hagámoslo simple, entonces ganancia 2, un amplificador inversor, ¿ya? Por lo tanto la señal entraría por acá. Y el amplificador inversor entonces tiene función 1 más R2 partido por R1, entonces si R2 es igual a R1, vamos a tener que es 1, o sea, sería 1 más 1 serían 2, así que la ganancia sería 2, ¿ya? De la señal que aplicamos acá. Por lo tanto, si las dos resistencias son iguales y queremos entonces sacar el R3, R3 va a ser el paralelo entre R1 y R2, y el paralelo de dos resistencias iguales es la mitad de cualquiera de ellas, ¿ya? Así que R3 sería la mitad de R1. Y con eso cancelamos el problema del bias. Entonces, ya acercándonos al fin, el problema que sigue es el de las corrientes de offset, ¿ya? El offset entonces es la diferencia entre las corrientes de vías, y eso nos genera un problema también a la salida. Entonces, dado que las corrientes de vías IB1 e IB2 no son iguales, ¿ya? Su diferencia está determinada por la corriente de offset, como habíamos dicho, el voltaje VO no es cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros habíamos supuesto que las dos corrientes eran iguales, pero no. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto nos afecta esa diferencia? Lo podemos calcular a continuación, ¿ya? Entonces, suponiendo que IB1 es distinto de IB2, ¿cómo calculamos esa diferencia, el efecto de esa diferencia sobre el voltaje VO? De la siguiente forma. Bueno, aquí nos quedamos en la fórmula que decía que el voltaje de salida es igual a la corriente debido a la que circulaba por acá y la corriente que ya estaba circulando de vías IB1, ¿ya? Entonces esto lo ordenamos un poco y nos queda que el término de acá, ¿ya? O sea, aquí ¿qué hacemos? Factor común, agrupamos los términos con IB2 por un lado, términos con IB2 y agrupamos acá, y los términos con IB1, que es uno solo, que es el que multiplica a R2. Aquí es un menos, ¿ya? Aquí aparece como subíndice por un error. Y el R3 lo reemplazamos por el paralelo de R1 y R2, que recordemos que es R1 por R2 dividido en R1 más R2, ¿ya? R1 por R2 dividido en R1 más R2, ¿ya? Y aquí entonces hay muchos términos similares que se cancelan, el R1 con el R1 de abajo, el R2 más R1 también se cancela con el de abajo, y finalmente nos queda solamente R2 multiplicando a IB2. Así que básicamente es sencillo, el voltaje de salida es R2 por IB1 menos R2 por IB2, ¿ya? Factor común R2, y nos queda que el voltaje de salida es R2 por IB1 menos IB2, que es precisamente el voltaje de offset, perdón, la corriente de offset, el IOS, que es la diferencia entre las dos corrientes, ¿ya? Así que la corriente de offset multiplica R2 y ese es el voltaje que vamos a tener en la salida. Como la corriente de offset es 10 veces menor que la de vías, entonces aplicando la técnica de esta R3 y todo lo que vimos, el problema no se elimina completamente, pero por lo menos se atenúa algo así como 10 veces, ¿ya? Y ahora sí, el ejemplo, entonces dice si la corriente de offset es 10 nanoamperes y tenemos el R2 de 100 kilos que habíamos mencionado y que R3 es igual, bueno, al R1 en paralelo a R2. ¿Cuánto nos da eso? Entonces, R2 10 kilos, bueno, multiplicamos los dos simplemente y nos da 1 milivolt, ¿ya? Así que como habíamos dicho anteriormente, el problema sin el R3 por la corriente de vías nos daba un voltaje a la salida de 10 milivolt, y ahora cuando aplicamos el R3 y tenemos esta corriente de offset, el problema pasó de 10 milivolt a 1 milivolt, ¿ya? Así que se atenuó 10 veces, más o menos. Estas corrientes de offset las da el fabricante, ya uno va a la hoja de datos del fabricante del amplificador operacional
y le echo un vistazo cuánto es esa corriente de offset y ahí le dice, ¿ya? Entonces ahí utiliza ese término para calcular el peor caso. Naturalmente lo que se refiere al fabricante siempre es el peor caso, ¿ya? No puede saber a priori cuánto es porque si no, como dijimos, lo cancelaría de alguna forma. Pero en base a un estudio estadístico de todos sus componentes, entonces sabe más o menos cuál es el rango de offset y de vías que puede esperar en las corrientes. Ok, terminamos entonces el capítulo 2 y un resumen de lo que vimos en este video. Vimos la ganancia finita y el ancho de banda. Entonces la ganancia de lazo abierto dijimos que disminuye con la frecuencia, ya algo que no habíamos mencionado anteriormente. Además que el ancho de banda de ganancia unitaria es un término que se utiliza en vez de la frecuencia de corte, ¿ya? Tiene de alguna forma más utilidad y en las hojas de datos de los amplificadores operacionales aparece entonces mencionado el ancho de banda de ganancia unitaria, más que la frecuencia de corte, perdón. Entonces, a medida que disminuye la ganancia de lazo cerrado, ¿ya? Dijimos cuando disminuye la ganancia de lazo cerrado, ¿qué es lo que pasa? Aumenta proporcionalmente la frecuencia de corte de lazo cerrado también, ¿ya? Así que si tenemos una ganancia de lazo cerrado relativamente pequeña, la frecuencia de corte va a estar súper alejada, ¿ya? Ok, entonces con la operación de los amplificadores operacionales a gran señal, hablamos de la saturación del voltaje de salida, que es ese recorte a la salida que hace que nunca el voltaje de salida sea mayor que la fuente de alimentación, ya VCC, y en general uno podría esperar algo así como 3 volts de la fuente de alimentación. Así que si tenemos, por ejemplo, 12 volts, el voltaje de salida máximo podrían ser 9 volts, y si tenemos menos 12 volts, menos 9 volts, más o menos, es un rango seguro. En todo caso, este parámetro lo especifica el fabricante en su hoja de datos. Luego hablamos de la rapidez de respuesta, ya que el slew rate, que básicamente es la pendiente máxima que puede tener el voltaje de salida del amplificador operacional, ¿ya? Así que no podemos aplicar una pendiente más grande que eso porque va a estar limitado. Y eso a su vez define el ancho de banda de plena potencia, que significa cuál es la frecuencia máxima que puedo alcanzar cuando la amplitud de voltaje a la salida del amplificador operacional es máxima, ¿ya? Si yo disminuyo la amplitud del voltaje del amplificador operacional, entonces la frecuencia puede ser un poco mayor que ese F máximo, ¿ya? Pero ya no puedo alcanzar el voltaje máximo. ¿Por qué? Porque si alcanzo la frecuencia máxima, el voltaje máximo, entonces voy a tener una pendiente. Y esa pendiente está determinada por el slew rate, ¿ya? Así que puedo jugar con eso. Puedo aumentar, bueno, no puedo aumentar más el voltaje máximo porque este voltaje máximo finalmente está determinado por las fuentes de alimentación, ya el voltaje de salida nominal, como habíamos dicho. No se puede aumentar eso, pero sí se puede disminuir. Y al disminuir, ahí sí se puede aumentar la frecuencia máxima, ¿ya? Y por último hablamos de las imperfecciones de C, el voltaje de offset, ya que es un voltaje que se suma a la entrada del amplificador operacional, que depende de la temperatura y que no se puede distinguir a priori del voltaje, de un pequeño voltaje de entrada legítimo que nosotros quisiésemos amplificar. Tenemos la corriente de vías, ya que son las corrientes que entran por las entradas del amplificador operacional y que nos generan, debido a estas corrientes, un voltaje a la salida, pero esas corrientes de vía se pueden compensar con una resistencia en la entrada no inversora del amplificador operacional. Sin embargo, con la resistencia compensadora y todo, todavía la pequeña diferencia entre las dos corrientes de vías, que se llama la corriente de offset, igual va a tener un efecto en el voltaje de salida, ¿ya? Pero por lo menos, dado que la corriente de offset, o sea, la diferencia entre estas dos corrientes es pequeña, 10 veces menor que la corriente de vías misma, entonces el problema del voltaje que se refleja en la salida BO también se disminuye así en esa proporción 10 veces. Así que la corriente de offset es la diferencia en las corrientes de vías. Por eso terminamos. La referencia naturalmente el texto guía y eso es todo. Muchas gracias por la paciencia y por la atención. Nos vemos.